A ver, me pondré compartiré mi pantalla. Una consulta, ¿se ve mis diapositivas? Sí, Perfecto. A ver, vamos a ver, estábamos en la... Ya, estábamos en esta parte. Acá nos quedamos bien. Entonces, hablamos de lo que era la enfermedad diverticular, o sea, los divertículos. Acá tenemos el ángulo esplénico del colon y tenemos estas salientes que tenemos por donde prácticamente emerge la mucosa y la submucosa, ¿no? Las zonas de debilidad que habíamos indicado. Y se llama esto enfermedad diverticular cuando hay son los divertículos. Estos divertículos, según la clasificación, pueden complicarse y tenemos las complicaciones del divertículos, puede ser una diverticulitis. El término dice itis porque se inflama este divertículo. Y vamos a hablar referente a la inflamación. ¿Por qué se inflamará? Entonces se obstruye, vamos a ver la fisiopatología, se obstruye este cuellito del divertículo y condiciona en ese sentido un proceso inflamatorio, ¿no ve? Un proceso inflamatorio. Bien, de igual manera tenemos acá algunos divertículos que van a hacer juntarse prácticamente, disminuir el lumen intestinal y va a producir una estenosis. Se va a empezar a disminuir el lumen del intestino. Vean el lumen de este intestino del colon descendente en lo que se refiere a esta otra parte, está totalmente estenosado. Entonces, otra complicación es la estenosis. Algunos de ellos pueden sangrar, porque ahí está la arteria del vasa vaso, entonces va a sangrar por acá y va a empezar a dar una que es hemorragia prácticamente del paciente y tenemos una hemorragia, otra complicación. Y en algunos casos esto se va a inflamar tanto que va a lograr perforarse. Entonces hablamos que este divertículo se podría complicar en ese sentido. Ya. Entonces vamos viendo que esta forma de presentación de estos divertículos, recién responde, ya. Esta complicación de estos divertículos puede complicarse. Ya habíamos hablado que la otra parte es la no complicada. La complicada tenemos entre el 20%, 20 al 25%, y hablamos de la diverticulitis, de la hemorragia, de la colitis segmental y de esa estenosis. Todo eso va a llegar a este porcentaje entre el 20 y 25%. Vamos a hablar de la diverticulitis. Esta diverticulitis aguda podemos tener dos modalidades, una autolimitada y otra ya complicada con algún otro tipo de patología. A ver, veamos. Entonces, la enfermedad diverticular complicada, como dijimos, ese 20-25%, puede avanzar con este problema de una diverticulitis aguda, con sus dos variantes, la hemorragia diverticular, la colitis segmental asociada a la diverticulosis, y esta inflamación puede conllevar a un dato de estenosis. Entonces, son alteraciones a nivel de lo que se complica la enfermedad diverticular. Esta diverticulitis aguda, hablamos de un término como autolimitada. O sea, es algo limitado, o sea, no está tan complicada como lo que vamos a llevar a qué. ¿Qué es lo que va a tener este paciente? Dolor abdominal. Es un dolor abdominal intenso, prolongado, permanente, generalmente en cuadrante inferior izquierdo, lo que habíamos dicho que podemos condicionar como si fuera una apendicitis del lado izquierdo. El cambio del hábito intestinal, puede haber diarreas, estreñimiento, está alterando prácticamente esta diverticulitis. Se ha inflamado el divertículo y está condicionando en el paciente dolor abdominal intenso, generalmente cuadrante inferior izquierdo, porque es el lado donde hay más divertículos. Hemos dicho que es a nivel del colon sigmoides y el colon descendente. Entonces, ahí vemos el cambio del hábito intestinal. Esta inflamación va a condicionar que el paciente tenga desempeños diarreicos. Puede haber periodos de estreñimiento, diarrea, está viendo alteraciones del albo
y esta respuesta inflamatoria puede ir aumentando el sistema en el paciente, dando una leucocitosis, un aumento de la temperatura. Ya estamos viendo algunos datos sistémicos. ¿Y qué encontramos acá? Aparte de eso, un engrosamiento de la pared colónica. El colon se está engrosando. Entonces, esta diverticulitis aguda también puede conllevar a que, como se va engrosando, va disminuyendo el lumen y puede ir afectando la grasa peridiverticular y que eso se va a diagnosticar con una tomografía. Entonces, estos síntomas pueden ser autolimitados. Le damos tratamiento de alguna forma y se limita y queda ahí sin avanzar más. Pero puede complicarse. ¿Con qué? Esta diverticulitis puede ir a unos abscesos. Los abscesos puede tener abscesos, fístulas colovesicales, o sea, las fístulas es la que une dos epitelios. En este caso, el epitelio del colon y a la vejiga. Colovesicales a la vejiga. O colovaginales, el epitelio del colon a la vagina. Entonces, ¿qué vamos a ver en este caso? Podemos ver neumaturia. A nivel de la vejiga, en la vejiga se ve generalmente es líquido. Ahí está, digamos, el orín y es líquido. Entonces, eso nos va a dar una imagen prácticamente casi blanquecino de líquido. Pero ahí vamos a encontrar zonas de neumaturia. Entonces, decimos, a este paciente tiene alguna comunicación con algo que tiene aire. Entonces, una neumaturia. Están viendo en la orina neumaturia, va a orinar va a haber aire. O una fecaluria, si está prácticamente a nivel de la parte del colon más, podemos ver una salida de contenido de orina. Entonces, vemos esas cosas. Y en la vagina vamos a ver de igual manera que puede ser comunicante con la vagina. La paciente va a empezar a ¿qué? A hacer deposiciones por la vagina. Se ha fistulizado. Puede haber abscesos, puede haber fístulas, puede obstruirse. Esta obstrucción, porque se ha complicado, se ha engrosado más la pared del colon y puede ser parcial, pedazo, o puede ser que un espasmo de la zona, o si haya mucho edema en la zona y puede tener una obstrucción o puede perforarse. Y en este caso, si se perfora, generalmente son aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad adyuvante, o sea, ya pueden ser diabéticos, hipertensos, obesos o son inmunocomprometidos, puede ser que tengan alguna complicación mayor, se pueden perforar. Y estas sí, cirugías son de urgencia. Entonces, estamos viendo complicaciones de esta diverticulitis. Entonces, cuando hablamos de la diverticulitis aguda, puede ser una modalidad, una forma autolimitada, sin llegar a este tipo de complicación de tener abscesos, fístulas, obstrucción o perforación. Estamos hablando de la diverticulitis. ¿Qué es lo que va a sentir el paciente cuando llega a la consulta? A la inspección vamos a hacer ese abdomen, un abdomen distendido, obviamente, porque hay datos de la complicación, ya sea por un absceso, por una perforación o por una stenosis. Ruidos hidrales están disminuidos porque hay un proceso inflamatorio en la zona y a la percusión va a haber timpanismo, ¿no ve? Y generalmente dolor en la fosa ilíaca izquierda, es lo que han visto. Y en la palpación, ese dolor en la fosa ilíaca izquierda y epigastrio podría palparse inclusive a manera de un plastrón, como si fuera en la apendicitis aguda vemos un plastrón, es lo que se conforma a nivel del lado izquierdo. Y a veces podemos encontrar sin digitación peritoneal, si el cuadro es una perforación. Entonces, la semiología del abdomen estaría en base a lo que encontremos, a lo que vaya a complicarse. Si se ha perforado, obligadamente va a haber datos de digitación peritoneal, pero los otros van a ser, los ruidos hidrales estarán disminuidos, ya está habiendo un proceso inflamatorio en ese sentido. Otra complicación, la hemorragia diverticular, y en ese sentido es cuando se rompe el vasa rectum en la luz del divertículo. El vaso rectos, los rectos están ingresando, que son las zonas de debilidad que pueden estar, por algún motivo se ha horadado, se ha obstruido ese divertículo y empieza a dañar la luz del vaso y empieza a sangrar. El paciente va a tener, ¿qué cosa? Va a decirnos una hematoquesia indolora, alteración ya hemodinámica dependiente al gran sangrado. Si hay mucho sangrado o menos sangrado, va a tener una alteración hemodinámica, pero va a haber una hematoquesia. Es indolora. Y si le hacemos un análisis de sangre, va a tener hemoglobina hematocrito bajo. En estos pacientes, a veces, una coloscopía de urgencia podría ver en el sentido el lugar donde está sangrando y tratar de definir la manera como vamos a cohibir el sentido de la hemorragia. Es importantísimo en ese sentido.
Algunas veces podemos tener una colitis segmentaria. Colitis, hemos hablado, es la inflamación del colon, pero este es segmentario. Es un segmento asociado a divertículos. O sea, entre un divertículo y otro divertículo existe un segmento de colon. Ese segmento de colon es el que se va a inflamar. Por eso se llama también colitis diverticular. O sea, entre los divertículos. Es una de la inflamación de la mucosa interdiverticular. Entre los divertículos se inflama. No incluye los orificios diverticulares, porque si incluiría sería diverticulitis o sería una hemorragia diverticular, pero en este caso es una colitis segmentaria asociada a los divertículos. Los divertículos están ahí, pero se ha inflamado porque ha habido compromiso de los divertículos. Entonces, por eso llamamos a veces colitis diverticular, inflamación de la mucosa diverticular sin involucrar los orificios diverticulares. Puede presentar dolor, diarrea que puede ser crónica, hematoquesia algunas veces. Entonces, generalmente se va a ver en personas mayores, varones, que van a tener algún tipo de compromiso. Ante esta patología que vemos, Hinchey hace una clasificación y permite categorizar los divertículos. ¿Para qué? Para hacer un tratamiento de estas complicaciones. Tratar mejor las complicaciones con esta clasificación de Hinchey. Y tenemos el Hinchey que ha sido modificada. Hinchey anteriormente, Hinchey simplemente, y hay un Hinchey modificada. Hay poca variación, pero existe. Hinchey hablaba en uno, un absceso o flemón, todo era pericólico alrededor del colon. En este otro hablamos nivel 0, diverticulitis clínica leve, donde el paciente solo tiene algún tipo de sintomatología, algún tipo de dolor, alguna otra oportunidad. Y tenemos el 1, es absceso pericólico, flemón pericólico, donde está dividido en 1 y en 2, A y B. El A es que la pared colónica esté engrosada, tiene una inflamación pericólica, hay una inflamación, o un absceso pericólico pequeño, pero está confinado ahí, cerca del colon, no está en otro lugar, es pericólico. Y el otro aspecto es ya intraabdominal, absceso pélvico intraabdominal o retroperitoneal, ya es más lejano. Entonces, esto ya es distante o es retroperitoneal. Ya hablamos de un Hinchey 2. O sea, la modificada solamente era en el 1, A y B. El otro vamos viendo. El 3 es una peritonitis purulenta, igual una peritonitis purulenta generalizada. O sea, ya hay pus a nivel de la cavidad peritoneal. Entonces es una peritonitis. Y cuando hay materia fecal, es una peritonitis fecaloidea. Entonces, ese es lo que nos clasifica Hinchey. ¿Para qué dijimos? Para mejorar el impacto terapéutico, mejorar el tratamiento quirúrgico, predecir complicaciones en nuestros pacientes quirúrgicos. Entonces, es muy importante tratar de ver cómo vamos a resolver y en esta diapositiva sí podemos entenderlo todo eso. Entonces, vamos a valorar el 1A y el 1B. El 1A dijimos que es en la pared colónica está engrosada, hay inflamación y es pericólica confinada, ahí nomás. En el otro tiene absceso pericólico, pero está confinado al lado del colon, máximo menor a 5 centímetros. Entonces estamos hablando alrededor del colon únicamente y vamos a ver, en ese sentido, el 1A dice, es tratamiento médico únicamente, antibiótico terapia, tenemos que dar al paciente, el tratamiento se lo puede hacer en forma ambulatoria o hospitalización, dependiente del paciente, de la edad o de la signología que presente, pero el diagnóstico lo vamos a hacer en ese sentido. Pertenece a 1A, entonces el tratamiento será médico antibiótico terapia. Será 1B, cuando prácticamente hay un compromiso de ese divertículo, pero está pericólico, menor de 5 centímetros. Entonces podemos hacer un drenajito en esa zona, bajo guía tomográfica. Hacemos una punción bajo guía tomográfica y prácticamente vamos a drenar ese absceso que pueda tener. Entonces, estamos haciendo un tratamiento, ya puede ser ambulatorio o puede ser hospitalizado en este caso. Ya se hace un drenaje, en este caso, punción y drenaje. En vez del 2, cuando ya vemos generalmente que esta colección purulenta, aquí ya vemos la colección purulenta, es a nivel peritoneal o retroperitoneal. Y hablamos de 4 centímetros, como un dato que nos va a limitar, menor de 4 y mayor de 4.
Si es menor de 4 centímetros, el problema que tiene el paciente, una cosa pequeña, se hace bajo estudio tomográfico. Entonces, le daremos tratamiento antibiótico en el estadio 2. Pero si es más de 4 centímetros, entonces tendremos que hacer un drenaje percutáneo y antibióticos de igual manera. Entonces, en este estadio del 2 es el absceso pélvico, ya sea intraabdominal distante o retroperitoneal. Vamos a tener un absceso. Y en ese absceso ya vemos con una medida 4 centímetros. Menor a 4 centímetros, solo tratamiento antibiótico. Mayor a 4 centímetros, hay que hacer un drenaje percutáneo y antibiótico de alguna manera. Son pacientes ya que están hospitalizados, porque ya el problema es un absceso a nivel de lo que es ya alrededor del colon o en el retroperitoneal, pericólico retroperitoneal. En vez de los otros es alrededor del colon únicamente. El 3 vemos. Aquí sí hablamos de una cirugía de urgencia, porque ya vamos a encontrar una peritonitis purulenta. Hay pus aquí, ya se ha perforado todo y hay pus. Entonces un hinche y 3, entonces vemos y avalamos como una peritonitis. Entonces, peritonitis purulenta generalizada. Tiene que ser intervenido quirúrgicamente en nuestro paciente porque hay una peritonitis. Y en el hinche 4 es una peritonitis fecaloidea. De igual manera, tendremos que hacer una cirugía de urgencia. Entonces, estamos viendo la manera de tomar una conducta en este sentido. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestros pacientes? Y esa es la clasificación de Hinche, que anteriormente se clasificaba en 0, 1, 2, 3 y 4, pero ahora 1A, 1B más. Se incluye el Hinche modificado. El detalle de esta clasificación es mejorar el enfoque de tratamiento, predecir complicaciones rápidamente quirúrgicas para tomar una conducta. Entonces, bajo esta clasificación de Hinche tenemos la conducta y que ya están establecidas. En una colonoscopia podemos ver así los divertículos. Hay varios divertículos que vamos observando. Y alguno de estos puede producirse algún proceso inflamatorio. Y tenemos de igual manera también a nivel del colon descendente, este es un colon varitado, un enema. Colon por enema, introducimos el enema de vario y prácticamente se va a pintar en todo el colon hasta que llegue al ciego. Y vamos a poder observar estas formaciones saculares que tiene a nivel de lo que es el intestino grueso. Entonces, esa es una enfermedad diverticular. Aquí hay otro colon por enema, en la cual nos muestra bastante cantidad. Y aquí hay segmentos que ya son más estrechos, ¿no? Entonces puede ser que esté queriendo complicar. Y la colonoscopia siempre nos va a mostrar estas imágenes de las formaciones saculares, donde se ingresa. Son las formaciones de debilidad de la pared colónica, donde no hay mucosa, se introduce, se invagina prácticamente la mucosa y la submucosa. Y esos son los lugares donde están penetrando los vasos, son lugares de debilidad. Entonces, esta diverticulitis, este proceso inflamatorio de un divertículo puede ser con una pequeña micro o macro perforación. Y puede esto, si se perfora poco o más, puede ir a las estructuras vecinas y van a ir desde una inflamación localizada a una inflamación generalizada. Entonces, cuando hablamos de diverticulitis, ya el aspecto puede ser, como hemos dicho, puede ser autolimitada, que puede prácticamente ir poco con microperforación o puede ir con una perforación mayor y llegar hasta una peritonitis generalizada. ¿Por qué se produce? Vamos a ver. Miren, esta colonoscopia nos muestra tácitamente cómo la materia fecal tiende a llenarse en los orificios y va obstruyendo. Entonces, ahí se produce los cuadros infecciosos. Por eso, cuando la materia fecal es líquida, va a producir algún tipo de opción. Por eso, el tratamiento que dan a estos pacientes, cuando tienen enfermedad diverticular, tiene que comer bastante cantidad de verduras, o sea, hacer que el bolo fecal sea mayor con bastante fibra, ¿no? Para evitar que se entren a los orificios. Vemos acá los divertículos y aquí este divertículo se ha inflamado, se ha obstruido prácticamente a nivel del cuellito, está inflamado, está obstruyéndose y aquí está con materia fecal interna. Esto va a ser una diverticulitis, se va a inflamar, se va a producir inflamación a nivel del divertículo. Es un divertículo que está presente, pero no tiene inflamación. Este sí empieza a tener inflamación. Ya vemos que la mucosa está más rosada y vamos a ir viendo posteriormente. Entonces, ¿cómo clasificamos? Puede ser una diverticulitis simple, es la que estamos viendo, lo que se ha visto, en un 75% de los casos. O sea, como la que hemos hablado como autolimitada. Pero la complicada con abscesos, fístulas, perforación, un 25%. Todo esto son inflamación del divertículo. Ya es una enfermedad diverticular complicada, porque estamos hablando de diverticulitis.
puede ser generalmente autolimitada como simple, que va a ir conllevando el paciente sin mayores problemas. Pero en algunos casos puede avanzar a tener abscesos, fístulas, perforaciones, estenosis. Entonces, los estadios que vamos a ver en ese sentido es, por ejemplo, como los que hemos hablado. La microperforación puede ser localizada y dar un absceso pericólico, confinado a la gracia del mesenterio. Todo alrededor del colon es pericólico. El absceso es pericólico. No va más allá, son microperforaciones. El estadio 2 ya es a distancia, donde vamos a ver a nivel pélvico, retroperitoneal o intraabdominal. El Hinchey 2, ¿me entienden? Entonces, ya hay complicaciones. Aquí podemos encontrar fístulas, fibrosis, obstrucciones, todas esas cosas. Ya hay 2. El 3, ya hay una peritonitis purulenta, ya avanzó prácticamente el cuadro purulento por una perforación. Entonces, es una diverticulitis perforada, porque hay perforación y hay salida de colección purulenta y ya está. Y esa colección purulenta, pues a nivel de lo que dijimos, ya a nivel de la pelvis, a nivel del colon. Y la fecaloidea es cuando tenemos esa perforación de la luz del colon y tenemos materia fecal que está saliendo. Entonces, los 4 estadios que podemos encontrar en estas diverticulitis. Y aquí vemos cómo el Hinchey trata de ver. El primer grado son las lesiones pericólicas únicamente, están pericólicas los abscesos. Los abscesos ya cuando son, digamos, a nivel del mesenterio, ya han avanzado, entonces ya son otro tipo. 2. El 3, cuando ya es la perforación y existe pus a nivel de la cavidad abdominal, una peritonitis generalizada, o cuando existe una salida de materia fecal. Entonces son los estadios de la diverticulitis. Así puede avanzar. Cuando se perfora el divertículo, entonces va dando a la cavidad peritoneal. Aquí tenemos fibrina y colección purulenta. Y posteriormente entrará con materia fecal. ¿Qué es lo que siente el paciente? Dolor abdominal en la fosa ilíaca izquierda. Fiebre y datos de irritación peritoneal. Se comprime y se suelta y prácticamente existe el Bloomberg positivo. El paciente está con datos de irritación peritoneal. El intestino empezará a tener una disminución de los fluidos hidroaéreos, entonces entrar una distensión abdominal, todos los datos que existe un cuadro peritoneal, un abdomen agudo quirúrgico por una perforación. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar al diagnóstico? La clínica. Esa clínica va a decir, este paciente es quirúrgico, es un abdomen agudo quirúrgico por una perforación. Los se hace estudios de laboratorio, me van a indicar una gran leucostosis con desvío al izquierdo. Y los estudios de gabinete pueden ver inclusive una placa de tórax donde vamos a ver aire libre subdiafragmático. O inclusive podemos hacer una tomografía y vamos a llegar a un diagnóstico específico de que se trata de un Hinchey, ¿no? Un Hinchey en el estadio 3 o estadio 4 que vamos a poder ver. Entonces, dentro de los estudios de gabinete que pueden ver, la placa de tórax, vamos a ver aire libre a nivel debajo del diafragma, ¿no? Entonces, pueden ver ese aire libre. En la radiografía de abdomen, podemos encontrar niveles hidroaéreos. Cuando en una placa radiográfica encontramos niveles, paciente de pie, tiene niveles hidroaéreos. Si el nivel hidroaéreo es en escalera, es un caso, una oclusión intestinal mecánica. Alguna cosa está ocurriendo, pero tiene que ser en escalera, ¿no? En diferentes niveles. Entonces, es una placa de abdomen que buscamos niveles hidroaéreos. El colon por enema, cuando hacemos con vario y si hay perforación, podemos condicionar una peritonitis química más, añadir más su problema, entonces complicar mayormente. Entonces, cuando sospechamos ya que hay una perforación, es bien difícil que usemos el vario. Podemos usar gastrografina, otro que no nos dé tanta irritación para ver la salida del contraste por la perforación. Podemos pedir una tomografía de abdomen pélvica para definir una ecografía abdominal, nos va a mostrar, hay líquido libre en la cavidad. En los recesos más declives vamos a encontrar líquido libre. Una colonoscopía. En la colonoscopía vemos y dice, no, es un divertículo, no es una neoplasia. La complicación que viene referente a estos cuadros, que podamos entrar a un diagnóstico diferencial. Y así vemos un colon por enema y vean cómo se observan las imágenes de los divertículos en el colon por enema. Se observa perfectamente bien. En una tomografía vamos a ver de igual manera. Ese divertículo que está mostrándonos tácitamente y nos va a mostrar inclusive si hay un absceso pericólico alrededor del colon, un absceso ya diseminado en nosotros. La tomografía nos va a ser más específica y nos va a dar un diagnóstico. Por eso, el Hinchey podemos catalogar 1A, 1B, 2, 3 o 4, ¿no? Entonces, y ahí vamos a, dependiente a eso, la conducta ya está dada. Si es 3,
tenemos que entrar a hacer una laparotomía exploradora, hacer lavado peritoneal y tomar una conducta a nivel del divertículo. Si es una 4, yo de igual manera, porque es una peritonitis estercola, es una peritonitis fecaloidea. El 1 y el 2 podemos hacer un drenaje percutáneo bajo guía tomográfica. Tenemos un diagnóstico diferencial. En este diagnóstico diferencial que podamos ver en el sentido, vamos a ver, por ejemplo, el cáncer de colon. Tenemos que diferenciar que no sea un cáncer de colon, con la colonoscopía. Una colitis isquémica, las colitis que hemos hablado, las infecciosas pseudomembranosas, enfermedad de Crohn. Entonces, nos van a llevar un diagnóstico, el patólogo nos va a orientar en ese aspecto y el endoscopista va a lograr definir prácticamente de qué se puede tratar. La apendicitis aguda, después hablarán también de la apendicitis aguda como diagnóstico diferencial, pero es el lado derecho y este es como si fuera una apendicitis aguda del lado izquierdo. Una úlcera péptica complicada, una perforación de úlcera péptica, un paciente que anda ingiriendo AINES en forma consuetudinaria puede llegar a tener un cuadro peritoneal, donde tenga, digamos, perforación todo, y entramos con un abdomen agudo perforativo y nos encontramos que era un divertículo complicado, porque el paciente es un abdomen agudo quirúrgico que tiene que ser operado en un embarazo ectópico, pero ahí tendremos que el paciente está con una hemorragia bastante importante y era un ectópico, una enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, en el diagnóstico diferencial que se tiene una serie de gama de patologías que pueden orientarnos hacia llevarnos, digamos, como diagnóstico diferencial a lo que es una enfermedad diverticular complicada. ¿Qué criterios voy a utilizar yo para hospitalizar a mi paciente? Un paciente, cuando lo hospitalizo, tiene vómitos, tiene dolor abdominal y no puede tolerar el bioral, obligadamente tengo que internarlo porque debo reponer los líquidos y electrolitos, porque si no va a entrar más en hilio este paciente. Entonces está vomitando y ahí le voy a dar tratamiento con antibióticos, ¿no? O una inflamación grave, el paciente está con mucha fiebre y tiene peritonitis, grados de irritación peritoneal, obligadamente tendré que internar al paciente. A un paciente que vino a la consulta, diagnosticado un Hinche 1A, es tratamiento ambulatorio, pero con antibióticos. Pero no mejora, está casi empeorando, lo hospitalizo al paciente. Una diverticulitis complicada, ya sea con abscesos, con hemorragia o con perforación o que esté con estenosis, debo hospitalizar. No puedo manejar la diverticulitis en forma ambulatoria. El paciente está inmunodeprimido, tiene otras comorbilidades más, es hipertenso, obeso, diabético y es paciente anciano de 80 años a más, pues obligadamente tendré que hospitalizar. Entonces, tenemos algunos criterios para poder hospitalizar a un paciente, ya no manejarlos en forma ambulatoria, porque hemos visto que la forma ambulatoria es exclusivamente para el 1A, estadio 1A en el paciente, que podemos darle tratamiento por antibiótico por vía oral, o también vía parenteral intramuscular que podamos usar, o con algún venocat que se le pueda colocar, se le puede estar colocando antibióticos. Pero si no mejora su tratamiento, ausencia de la mejoría, das un manejo ambulatorio, entonces sí o sí tenemos que internar a nuestro paciente. La hemorragia diverticular, esa hemorragia tenía una rotura traumática de un vaso, el vasa rectum en la luz del divertículo. Ese divertículo ha sido inflamado y esa inflamación condicionó una erosión del vaso. Se ha roto el vaso y empezó a sangrar. ¿Qué va a tener el paciente? Hematoquesia, alteración si tiene el estado de hemodinámica porque está sangrando bastante. El hematocrito hemoglobina está bajando, entonces tenemos que poner sangre y tratar de hacer una colonoscopia de urgencia para tratar de encontrar el lugar del sangrado y poder cohibir. Y si no se cohibe, bueno, pues hay que entrar a operar al paciente, porque no se puede quedar con un sangrado permanente a nivel de un divertículo. Entonces, son situaciones que se tienen que entrar a ver. Entonces, el endoscopista cuando entra a veces ve todo el colon está lleno de sangre, entonces lo que hace es lavar y aspirar, hasta que encuentra qué divertículo es el que está sangrando. Y ahí instilará, hará hemostasia de alguna forma y controlará. ¿Cómo viene la inflamación del divertículo? El divertículo se inflama, se obstruye. Al obstruirse, ¿qué va a pasar? Se va a erosionar esa pared del divertículo, se va a tapar y va a empezar erosionando. Esa erosión va a condicionar una hemorragia a la luz del divertículo. O sea, ese vaso se va a erosionar y va a empezar a sangrar.
es la manera. Y aquí vemos en la endoscopía, vemos un divertículo del cual está saliendo a gran cantidad de sangre. Entonces es un vaso, el vaso va a ser ha sido dañado, ha sido horadado prácticamente en la pared del divertículo y lo cual ha condicionado una hemorragia masiva, que puede llevar hasta que el paciente a una alteración del estado hemodinámico del mismo. La clínica, ¿qué va a llegar nuestro paciente cuando venga con este cuadro de una hemorragia diverticular? Un sangrado abrupto, y de un momento a otro estaba bien el paciente, fue al baño, le dio ganas de entrar al baño, defeca y sangre roja rutilante en gran cantidad. No tiene dolor, es intermitente, se limita, se para y otra vuelta, se para, se limita. Puede ser un sangrado bastante importante, grave, o puede ser moderado. Ahí viene la conducta. Entonces tenemos un paciente con una hemorragia digestiva baja, probablemente un cáncer, probablemente un divertículo, probablemente algún otro tipo de patología que podamos sospechar. Entonces, vemos en el diagnóstico diferencial, y es lo que tenemos que hacer paciente, una colonoscopía. Tenemos una presunción diagnóstica que este paciente tenía divertículos y puede tener algún problema. Entonces, tenemos que hacer una colonoscopía. Podemos hacer una arteriografía selectiva para prácticamente cohibir, hacer un tapón del vaso sangrante. Una tomografía con contraste habrá que verla en el sangrado activo. Entonces, tenemos métodos de diagnóstico en el cual podemos llegar a tener un diagnóstico y llegar a un tratamiento. Pero en algunos casos no hay soluciones, ni en endoscopía. Fracaso previo, por recurrencia, se solucionó un rato, volvió a sangrar. La arteriografía no logró solucionar el problema, o no le pudieron hacer, no había disponible hacer una arteriografía para hacer el tapón del vaso sangrante. Entonces, en este sentido, ¿qué haremos? Una indicación quirúrgica. No podemos dejar que el paciente sangre y se nos muera. Tengo un shock hemorrágico que no nos responde, está sangrando el paciente. Entonces, ¿qué tiene que ser? Entrará a operar directamente, no queda más. O al paciente ya le han transfundido 3, 4, 5, 6 paquetes y sigue sangrando, 7, 8, sigue sangrando. Tenemos que operar. Entonces, requerimientos elevados de transfusiones, un shock hemorrágico que no responde ya al paciente, o un fracaso a veces recidividad nuevamente, entonces tenemos que operar a nuestro paciente. ¿Y qué le haremos? Podemos hacerle, generalmente vemos que esto está dedicado hacia la parte del colon izquierdo. Podemos hacer una operación de Hartmann, ¿no ve? Una sigmoidectomía, cierre del muñón distal y colostomía terminal. Entonces, esa es una operación de Hartmann que se puede plantear, se puede ver hacia algún tipo y tratar de solucionar el problema. O en algunos casos, hacer sigmoidectomía con anastomosis colorectal. Hacemos la sigmoidectomía y vamos viendo todo y solucionamos el problema. Entonces, no podemos dejar a nuestros pacientes, no podemos dejarlos a la deriva, tenemos que tratar de solucionar su problema, ¿no? Eso es importantísimo en ese sentido. Bien, esta era la parte de lo que nos tocaba en el aspecto de lo que es la enfermedad diverticular. El otro tema que tengo que desarrollar, que nos toca, es el aspecto de la apendicitis aguda, que de igual manera vamos viendo así. Entonces, vamos a ir avanzando en el aspecto de la apendicitis aguda. Avanzamos hasta donde vayamos. Bien, entonces, vemos en la parte embriológica que es muy importante. El apéndice y el ciego aparecen de evaginaciones del extremo caudal del medio interno. Tenemos aquí evaginaciones a nivel de lo que es de la parte caudal, y donde vemos que existe un brote cecal. Y aquí tenemos el conducto. Aquí tenemos, por ejemplo, las evaginaciones, ¿no ve? Son evaginaciones a nivel de la parte del segmento del ciego. Y el apéndice cecal igualmente está pasando en ese lugar. Y vamos observando, ¿no? O sea, viendo cómo esas evaginaciones se van dando a nivel de la 6ª semana en el desarrollo embrionario. El apéndice y el ciego aparecen en ese extremo caudal del intestino. Y vamos viendo cómo empieza a desarrollarse el intestino delgado y el ciego se va desarrollando y el apéndice se cae. Y llega hacia la madurez donde va formándose prácticamente el ciego y va el apéndice, va localizándose cerca de la
unión, aquí está el ilion terminal, aquí hay una válvula iliocecal y por debajo está. Aquí están las terminaciones de las tenias. Son los lugares donde nos podemos encontrar cuando vamos operando. Buscamos una tenia y vamos siguiendo y vamos a encontrar prácticamente el apéndice. Y ahí está el apéndice cecal, un apéndice vermiforme, un apéndice que se encuentra en esa zona. Entonces, vamos viendo que el crecimiento desigual de la pared del ciego y del apéndice hace que desarrolle el apéndice cecal. O sea, ese desarrollo desigual de la pared. Esto está desigual, entonces está desarrollando en nuestra pared. Dentro de la parte histológica tenemos igualmente las capas del apéndice, la serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa. Vamos observando. Tenemos la capa de la serosa, esta es prácticamente una imagen de un apéndice donde vemos la serosa que está envolviendo, la serosa. Tenemos después de la serosa la parte muscular que viene. Después tenemos la parte submucosa y ahí tenemos la mucosa con las criptas de Lieberkühn. Esas son las criptas de Lieberkühn, está todito. Pero aquí tenemos los nódulos linfáticos, nódulos linfoideos. Son los nódulos que está teniendo. Tiene gran cantidad de tejido linfoideo. Y vamos a ver cuáles serían las causas, porque una causa fisiopatológica es la obstrucción. Se obstruye esta luz apendicular en la parte de salida al ciego y condiciona en la parte interna un desarrollo de gran cantidad de bacterias. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, histológicamente, vamos viendo que existe un desarrollo. Tenemos la serosa, que envuelve prácticamente el apéndice. Tenemos la parte muscular, la submucosa y la mucosa y las criptas de Lieberkühn. Y vamos viendo el apéndice cecal. Este es el apéndice cecal que nace del ciego y está situado generalmente a nivel de la fosa ilíaca derecha. Es el lugar donde encontramos. Pero a veces existe una mal rotación porque decíamos que el apéndice va bajando, ¿no? Baja desde el cuadrante superior izquierdo y va bajando, va haciendo una rotación en sentido contrario al manchil del reloj hasta localizarse en fosa ilíaca derecha. Pero a veces se queda en algún lugar y existe una mal rotación. Rota esto a nivel de dónde hay una arteria, la arteria mesentérica, alrededor de la arteria mesentérica va rotando, se va localizando. Entonces, en ese sentido, nace del ciego este apéndice y está situado a nivel de lo que es la correspondencia en la fosa ilíaca derecha. Generalmente en el adulto tiene una distancia de 6 a 9 centímetros esto, pero puede variar. Hay apéndice hasta de 1 centímetro y hay apéndice hasta de 30 centímetros. Se ve eso en la literatura. Y también a nivel de lo que es el lumen del apéndice, en la parte externa dice de 3 a 8 milímetros puede tener un diámetro, pero en la parte interna de 1 a 3 milímetros. O sea, la parte interna del apéndice. Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, ¿por qué está irrigado? Aquí tenemos la arteria ileocólica que está por detrás del ilion, está bajando la arteria ileocólica y viene aquí su ramo apendicular. La ileocólica con su ramo apendicular, ¿no? La rama apendicular va prácticamente irrigar todo lo que es el apéndice. Entonces, es ahí donde viene y está entrando en el mesoapéndice. Aquí tenemos el mesoapéndice y eso es lo que va a llevar hasta la base del ciego, porque el apéndice nace a nivel de lo que es el ciego. Aquí está el ciego, donde termina la bandeleta y está prácticamente el apéndice. También de igual manera, la parte linfática, el drenaje linfático va a ir hacia los ganglios linfáticos y va a ir por la arteria ileocólica hacia los ganglios linfáticos. Entonces, cuando hay una inflamación, ahí están los ganglios linfáticos. De igual manera. Y la parte nerviosa a nivel de los elementos simpáticos del plexo mesentérico, a nivel del T10 y L1, ¿no? Las fibras eferentes son las que van a llevar la parte de los ganglios parasimpáticos, la parte nerviosa. Las posiciones que podamos encontrar a nivel de lo que es el apéndice, entonces en ese sentido tenemos apéndices de diferentes tipos. Vamos a ver, el apéndice retrocecal es el que más
se presenta en ese sentido, ¿no? O sea, el apéndice retrocecal, después tenemos el apéndice paracecal, apéndice subcecal, apéndice pélvico, preiliar, posiliar y el retrocecal. Entonces tenemos las 6 variedades que podíamos presentar. El apéndice puede estar en esas posiciones y el más frecuente es la posición retrocecal. Entonces estamos viendo que estos son los apéndices que puedan presentar y vamos a ir viéndolos cada uno de ellos. Entonces, dice, a veces en toda la vida, dense cuenta que en el varón tiene un 8.6% que va a ser una apendicitis aguda y en la mujer 6.7%. O sea, tenemos más o menos en datos epidemiológicos, generalmente a nivel de la segunda, entre los 20 a 30 años de edad, esos porcentajes tenemos entre 8.6%, tanto para varones como 6.7% para las mujeres. Son datos en cuadros epidemiológicos que tenemos para los cuadros de una apendicitis aguda. ¿Cuál es la causa principal? ¿Por qué se produce una apendicitis? Una apendicitis aguda es un cuadro de obstrucción del lumen apendicular. Se ha obstruido el lumen apendicular. ¿Y cuál será la causa para que se tape el lumen apendicular? Algo ha sucedido. Entonces, hablamos del 60% de hiperplasia linfoide. Entonces, cuando vimos la parte histopatológica del apéndice, vemos que aquí hay nódulos, los nódulos linfoideos, bastante cantidad, y a veces se hipertrofian y puede ser una de las causas. Tenemos como el porcentaje mayor, un 60% en ese sentido de obstrucción. Van a tapar el lumen, esta hiperplasia linfoidea. Puede tapar un fecalito. A veces decimos una pepita de tomate, tapa y el porcentaje es de 35 a 40%. O sea, lo más importante es una hiperplasia linfoide, que te tapa prácticamente el problema. Aquí pueden ver un fecalito, una semillita que puede tapar también cuerpos extraños, ya sean parásitos, tumores, brids, pueden taparlo, hacer un cuadro obstructivo. Todo lo estamos hablando de obstrucción, se está tapando el lumen apendicular o un tumor. Entonces, un tumor también puede tapar. Entonces, ves como causa principal la hiperplasia linfoide, un fecalito, cuerpos extraños, ya sean parásitos, tumores, brids que puedan considerar, o tumores que puedan conllevar en este cuadro para una obstrucción del lumen apendicular. Esto es muy importante, como hacer la secuencia de lo que sucede. Se ocluye el lumen apendicular, se tapa. ¿Qué sucede? El drenaje, lo que salía por ahí, del apéndice, ¿qué llega? Está obstruido el drenaje. Y al estar obstruido, ¿qué va a haber? Va a haber mayor acumulación de moco y ¿qué va a condicionar? Va a aumentar la presión intraluminal, está tapado. Veamos a ver una botella de Coca-Cola tapada y bátanle, el gas va a condicionar un aumento de la presión. Esa presión intraluminal va a aumentar y va a hacer que las asas se empiecen a distenderse, se empiece a ver un tipo de estimulación de los nervios. Las asas todas empiezan a dilatarse y empieza a tener las molestias en el paciente. Esta inflamación de congestión de las capas de la apéndice se empieza a inflamar, se congestionan las paredes, todas esas cosas. Va a haber un dolor visceral con sensación de dolor difuso, ese aumento de la presión venosa con la oclusión y va a llevar a una inflamación de las capas del apéndice. Esas capas del apéndice están inflamadas, va a ver que vamos a tener ya gran cantidad de bacterias. Las bacterias van a empezar a producirse en mayor cantidad y el paciente va a debutar con fiebre, leucocitosis. Ya vamos a tener 2 datos que nos están teniendo, porque ya está habiendo algún tipo de alteración isquémica a nivel de las paredes del apéndice. Esta infección a nivel de las paredes va a dar otro tipo de dolor y va a bajar, digamos, al cuadrante inferior derecho. Ya no va a estar arriba en el epigastrio, ya va a descender prácticamente, porque al inicio, con el aumento de la presión, va a ver que las asas se estén dilatando y inicia el dolor a veces en el epigastrio, y de ahí va bajando a la parte del ombligo y posteriormente se localiza en la fosa ilíaca derecha. Y es lo que ya va pasando, va bajando al cuadrante inferior derecho y presenta el paciente más presión, mayor cantidad de crecimiento bacteriano, es porque van produciendo casi inclusive las bacterias, hay bacterias y se puede producir una necrosis y una perforación. Y vemos la peritonitis. Entonces, ha habido una secuencia de las cosas que va sucediendo hasta que se produzca
el descalabro prácticamente de una peritonitis en nuestros pacientes. ¿Y cómo vamos a encontrar al paciente? Vamos a encontrar, por eso, en la apendicitis aguda existen los estadios. Y vamos viendo acá cómo está un apéndice normal, apéndice grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Entonces, vamos observando cómo en estos va aumentando el diámetro. Miren, va aumentando el diámetro. Este fue el más hiperémico, en este si hay más necrosis, más en ese sentido, más está como gangrenado esta cosa, y aquí ya disminuye su diámetro porque se ha perforado. Aquí en esta parte el asunto está totalmente hinchado, está rojo, rubicundo, hay la parte flemonosa y la parte ya gangrenosa cuando se forma gangrena. Entonces, las 4 etapas, la apéndice congestivo catarral, es una apéndice normal, se congestiona, o sea, apéndice catarral, hay presencia de pus generalmente y aparece úlceras en la mucosa. Cuando el patólogo va a encontrar úlceras a nivel de ulceraciones a nivel de la parte. Es el estadio inicial, ¿no? Después empezamos otro aspecto, la parte flemonosa o supurativa, depende como vamos viendo, el proceso inflamatorio va a alcanzar y va a llegar a la cerosa, por si hay cambio de coloración y empieza a cambiar coloración. Y aquí va a haber mayor todavía, va a entrar la etapa de gangrena, va a haber necrosis de la pared, se va a empezar a morir la pared del apéndice y puede entrar la perforación en ese sentido, ya cuando se ha gangrenado mucho, se lo perfora. Y cuando se perfora el dolor, aquí estaba con un dolor tan intenso, se perforó y dice, ya, al fin se solucionan mis problemas, porque ya no tengo más dolor, se pasó. ¿Pero qué es eso? El mordisco del diablo. Muchos autores, los argentinos, hablan del mordisco del diablo, porque dice, en ese sentido se ha perforado y así hay un cuadro peritoneal. Pero en ese interín, ¿qué es lo que ha pasado con los órganos vecinos del apéndice? Ha habido una migración prácticamente del epiplón para envolver a este apéndice. De igual manera, las asas intestinales están protegiendo. Cada uno está protegiendo. ¿Para qué? Para que cuando se produzca la perforación esté todo limitado a la zona. Y eso es conocemos con el nombre de plastrón apendicular, porque ha habido una rotación, un movimiento de lo que es el intestino, ¿no? Y tenemos de igual manera aquí en esta zona, en eso del apéndice, se han identificado, se han aislado frecuentemente bacterias. ¿Qué tipo de bacterias? Los peptostreptococos, bacterias planichus o la lactobacillus. Entonces, hay bacterias y de estos el porcentaje mayor que encontramos cuando mandamos anatomía, o sea, a cultivo antibiograma, dice Escherichia coli en 80%, Bacteroides fragilis 70% y algunos casos pseudomonas. Entonces, los gérmenes más frecuentes encontrados que estamos indicando, pero a nivel de la flora, a nivel del apéndice, el apéndice normal tiene bacterias, tipo aerobias facultativas y anaerobias. Tiene aerobias y anaerobias. Normal es el apéndice. Pero cuando se produce la obstrucción, va a conseguir aerobios facultativos. Estos aerobios facultativos y los anaerobios. ¿Se dan cuenta? Entonces, en los aerobios facultativos vamos a ver, por ejemplo, bacillus gram negativos, en los cuales habíamos dicho la Escherichia coli, la Pseudomonas aeruginosa, una especie de Klebsiella, la Klebsiella que podemos encontrar. Son bacterias que encontramos. O cocos, el Streptococo, otras especies de Streptococos o enterococos. Entonces, ya aquí son cocos, ¿no ve? Entonces, vamos encontrando el tipo de bacterias. Y de los anaerobios que viven sin aire, tenemos los gram negativos. Y entonces aquí, el Bacteroides fragilis, otras especies de bacteroides, especies de Fusobacterium. Entonces, son bacterias que pueden encontrarse como bacilos gram negativos, que podrían encontrarse también a nivel de lo que es el apéndice. Por eso, cuando va llevando, avanzando, tiene un determinado tiempo, desde que inicia hasta que se va a perforar. Sí o sí se va a perforar. Y los cocos gram positivos, una especie de peptostreptococos o un tipo de bacilos gram positivos como el. Entonces, tenemos bacterias, ¿no? Tan anaerobias y aerobios facultativos que van a condicionar un problema a nivel de lo que es el colon. Pero tenemos normalmente, la flora del apéndice normal tiene bacterias tipo aerobias, facultativas y anaerobias. Eso es lo que normalmente está bien y es el drenaje que va avanzando en ese sentido. Los síntomas. ¿Qué síntomas tiene un paciente con apendicitis? Tenemos 3. Anorexia, náuseas y vómitos y el dolor abdominal. Son los datos que vamos buscando en el cuadro clínico cuando pensamos. Si tiene ganas, si tiene hambre, no tiene hambre, lo primero que vamos a la anorexia, náuseas, vómitos y el dolor abdominal. El dolor generalmente
aparece en el epigastrio, él va a bajar a la región del mesocastillo periumbilical y se va a localizar en fosa ilíaca derecha. Pero empezó en el epigastrio. Entonces, va bajando esta triada migratoria de Koch. Va bajando el dolor hasta localizarse en la fosa ilíaca derecha. Y ahí vamos a poder identificar una serie de puntos y signos que son importantes en este sentido. Podemos encontrar gran cantidad de signos. Los autores prácticamente han tratado de encontrar y de indicar, aquí tenemos los puntos dolorosos, vamos a encontrar algunos puntos más especiales. Entonces, vamos a ver. Nos vamos a quedar aquí en esta parte porque tenemos que hablar de los puntos, de las zonas más importantes, tenemos puntos y los signos a nivel de lo que es la apendicitis aguda. Yo creo que mañana terminamos nuestra clase y, bueno, o sea, les agradezco los que han quedado hasta ahora y mañana terminaremos nuestra clase de apendicitis aguda. Bueno,